Bueno, la cita del día 20 de diciembre en el Reloj de Flores, en el Parque García Sanabria, Reyes para todos, están todos invitados y nosotros que continuamos en la televisión de Tenerife. Y lo hacemos ya con nuestro invitado esta noche. Hemos decidido que nos acompañe justo en el tramo de final de un año, pues a Manuel Domínguez. Es el alcalde del municipio de Los Realejos y desde hace, ahora preguntaremos cuánto tiempo, es el líder del Partido Popular en la isla de Tenerife, el responsable del Partido Popular en la isla. Manuel Domínguez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo ya de responsable del partido en la isla? 2 años y poco. 2 añitos. Bueno, voy a presentarles ahora, él es nuestro invitado, a el resto de compañeros, a Moisés Grillo, de TI de Radio, del grupo Diario de Avisos, el responsable de informativos. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, Manolo. A nuestro querido amigo Santiago Negrín, es el responsable de informativos de la cadena SER en las Islas Canarias. Santiago, buenas noches. Hola, Manolo, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, de verdad. Y a nuestro queridísimo Ángel Llanes, es el delegado en Canarias, el responsable, después de Juan Narbona, que todo hay que decirlo, sí, pues, de COPE en las Islas. Gracias, Ángel, por estar con nosotros. Gracias, Manolo, a ti. 2 años y poco de Manuel Domínguez como responsable del Partido Popular. Aunque hay que recordar que Manuel Domínguez era concejal en la oposición, concejal junto a Sebastián Ledesma en el municipio de Los Realejos. Después de algunos avatares y de algunas combinaciones de Coalición Canaria, en principio con el Partido Socialista y luego de Coalición Canaria sola, el Partido Popular se hace con la alcaldía. Luego pasaron más cosas en la vida de Manuel Domínguez. Fue diputado nacional. Eso iba a decir. Y fue un empujón muy importante de su formación política para posicionarle en un buen momento. Pero ahora tiene la responsabilidad de presidir el municipio de Los Realejos y de la responsabilidad de dirigir el partido en la isla, con toda la que está cayendo. Así que les invito a hacer las primeras preguntas. Ángel, tú el primero. Bueno, pues yo creo que partiendo de la base de que fue diputado nacional, el PP en la isla, ¿a qué aspira estando en la oposición y también estando de diputado, si había muchos viajes entre las islas con el Congreso? Eso que está de moda, porque está de moda, hay que preguntar por lo que está de moda. Bueno, porque usted ha sido tajante con el tema de lo que ha hecho algún compañero suyo. Sí, yo creo que siempre he dicho lo mismo. Soy una persona que con el paso de los años en la política puedo presumir de que, como lo escrito tiene memoria, de que siempre he mantenido el mismo discurso. Y por lo tanto he creído desde el primer momento que aquel que utiliza los fondos públicos para lo que no le corresponden hay que ser duro y tajante. Por lo tanto, yo como diputado nacional utilicé los viajes a Madrid principalmente, entre islas en determinado momento, porque hay que recordar que yo era diputado por la provincia, diputado nacional por toda España, pero también particularmente por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con lo cual es cierto que en determinados momentos se producen esos viajes, igual que lo hacen el resto de compañeros. Pero eso está dentro de la línea que te marca y dentro de tu trabajo como cualquier representante de una empresa que también lo hace de esa forma. ¿Y a qué aspira el Partido Popular en la isla de Tenerife? Algo fundamental, y es a tener un asentamiento local que ya con el paso de los años y con la madurez que hemos ido adquiriendo merece esta formación política en la isla de Tenerife. Para eso hay determinados ingredientes que todos conocemos pero son difíciles de aplicar, y lo principal son las personas, los equipos de hombres y mujeres que vayan a conformar esos comités locales, en primer lugar, y luego ese equipo que pueda concurrir a esas próximas elecciones. Pero creo en el municipalismo, soy municipalista y creo sinceramente que es la única fórmula para poder dar fortaleza a esta formación en la isla de Tenerife. Santiago Negrín. Dicen los que le conocen a usted que es un hombre de consenso, que es un hombre dialogante, poco amigo de la confrontación, y que sobre todo cuando se cierra la puerta de su despacho tiene usted una especie de tablero de ajedrez, donde está preparando las candidaturas insulares, que seguramente no se conocerán hasta febrero. Dígame, ¿va a ser usted el candidato al Parlamento de Canarias, diputado? Bueno, no depende de mí. Si dependiese de mí como presidente insular, podría dar una respuesta ahora mismo. Yo lo que sí quiero recalcar, y he dicho en múltiples ocasiones, es que me gustaría repetir como candidato a la alcaldía de Los Realejos. ¿Le gustaría ir al Parlamento de Canarias? Y luego yo no desecho ninguna opción.
El Parlamento de Canarias es una administración que te da una Moisés visión... Grillo me dice que sí. Parlamento de Canarias, Moisés Grillo me dice que Parlamento de Canarias y Ayuntamiento de Los Relevos. Ayuntamiento de Los Relevos. ¿Cree usted que es una buena combinación esa? Puede ser una buena combinación. Yo se lo he dicho al presidente regional, estoy a la entera disposición y será él, porque es a él a quien le compete y a la dirección regional. Sí, pero esa información que ha ¿no? dicho que le cuenta a Santi y que ha dicho Moisés, si usted no la confirma, porque no la está confirmando, es porque Moisés sabe de fuentes muy cercanas al presidente del Partido Popular que usted va a ser el candidato del primero de la lista por Tenerife y a la alcaldía de Los Realejos. Si no, no lo estaríamos hablando aquí esta noche. Yo insisto de que no hay nada confirmado y soy sincero. Sí, pero eso estamos confirmando nosotros aquí esta noche. Les agradezco ese mensaje en el que yo ciertamente, si hoy estuviese hablando con la dirección del partido a nivel regional, le diría que estoy a la entera disposición para afrontar los nuevos retos que ellos consideren que yo soy capaz de poder darles lo que busca toda formación política, y es ese respaldo, ¿no? Hablando de viajes, ¿qué le parece a usted que Cristina Tavío se haya ido con 25 asociaciones de vecinos, comerciantes, a Bruselas? Rubrica ese viaje Gabriel Mato como eurodiputado, cuando era más fácil que Gabriel Mato viniera aquí y les explicara a los comerciantes y a las ONGs qué tenían que hacer para recibir subvenciones de la Unión Europea. Mira, todo depende del momento en que te hagan la pregunta, ¿no? O todo depende en el momento en que se emita la opinión. Y lo digo porque hace muy poquito, mucha gente decía que no sabían lo que estaban votando cuando nos referíamos a la Unión Europea. Mucha gente nos criticaba porque nunca hemos sido capaces de tener un lenguaje cercano, de explicarles qué es Europa, de qué es esa administración que tanto influye en nuestro día a día, que nos ayuda al transporte de la mercancía, que dice que somos región ultraperiférica, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, como hemos optado por poner oído y no oreja y escuchar a los ciudadanos y decirles, mira, ahora que no estamos en elecciones, ahora que no vienen las europeas, vamos a empezar a explicarles... Las elecciones son pasado mañana. Sí, pero no tiene nada que ver. Es decir, lo que es el Parlamento de Canarias lo conocen todos los canarios. Lo que es el Cabildo Insular de Tenerife lo conocen todos los tinerfeños, y lo que es el ayuntamiento de cualquier municipio lo conocen sus ciudadanos. Sin embargo, la Unión Europea nos queda muy lejos. Y yo soy de los que piensa que tienen más influencia de los que muchos creen. ¿Pero a usted le ha parecido le haya parecido bien que, por ejemplo, se haya ausentado de un acto conmemorativo de la Plaza de las Víctimas del Terrorismo en la capital tinerfeña para llevarse a 25 simpatizantes, concejales del Partido Popular y asociaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales, para explicarles cómo recibir subvenciones cuando tienen un eurodiputado de la isla de La Palma que podría venir aquí y explicarles exactamente esas subvenciones? A fondos del Parlamento Europeo. Mira, eso es una de las herramientas con las que cuentan todos los eurodiputados. Cierto, del Partido insistimos, Popular, no es ilegal. ¿Pero a usted le parece que está bien que se lleven 25 personas a Bruselas? Yo creo que todo lo que nos permita acercarnos a la ciudadanía está bien. Yo creo que todo aquello que empiece a romper barreras entre la ciudadanía y nosotros digo los políticos y la política en general, está bien. Yo te voy a poner un ejemplo salvando las distancias. En Los Relejos, un proyecto que se llama Niñolandia. Este año hemos sido Ciudad Amiga de la Infancia porque le hemos hecho partícipes a los niños y niñas de los distintos centros escolares en los cuales han tenido que elegir a su alcalde o alcaldesa, a su concejal de servicios sociales, de urbanismo, etcétera. Y ahora, a diferencia de lo que me pudo haber pasado a mí, cuando entré por primera vez al ayuntamiento no sabía ni por dónde había que acceder a urbanismo, ellos saben en qué consiste un ayuntamiento. Niños de 8 años, de 10, de 11 años, saben perfectamente qué es la democracia. Entonces, tenemos que hacer pedagogía. Y por qué no también hacerla con esa administración tan lejana. Ángel Llanes. Hay que ser claro en estas cosas. Quizás el PP, lo digo en la oposición, Cabildo, en algunos de los ayuntamientos fuertes, le falta pegada o ser claro estando en la oposición. Lo digo porque esto mismo de Europa se debería ser claro, y yo creo que hay 700 eurodiputados y todos tienen ese derecho a llevar a gente fuera. Lo que pasa es que a Podemos, que se lleva ahora a un grupo de jóvenes, no tenemos la misma opinión. Yo discrepo de Moisés en eso, totalmente. Yo creo que hay que ser bastante claro. Cuando uno empieza a escurrir el bulto, parece que esconde algo. Y si yo siempre tengo un lema con mis concejales: ¿lo has hecho? Cuando le hacen una pregunta en el pleno y le preguntan, ¿cuánto le costó a usted este acto? ¿Cuánto le costó a usted la campaña publicitaria? Y yo le digo, ¿lo hiciste? Sí. ¿Tú estabas convencido de que eso había que hacerlo? Pues explícalo.
pero explícalo al último céntimo, con el último detalle. Y así puedes equivocarte, claro que sí, pero yo soy de los que piensa que hay que ser sumamente claro en ¿Y la esa... oposición cree que su partido, como presidente del PP en Tenerife, ha podido ser más crítico en un momento determinado, o por qué no es más crítico? Bueno, la oposición... Lo se digo, puede hacer... hospitales, cabildo, temas que han ocurrido últimamente en el cabildo, que han salido a la palestra y que quizás haya que Sí, depurar políticamente. La verdad que da la sensación de que la oposición en los sitios donde no se gobernaba la ha hecho usted. Usted ha sido el que ha gritado por el Hospital del Norte, el que ha gritado por el Hospital del Sur, el que grita por la anillo insular, el que incluso ha gritado a su partido por algunas cosas que su partido no ha hecho bien a nivel nacional y que repercuten en Canarias. Sin embargo, sus compañeros que están en la oposición y que podrían hacer eso perfectamente, no lo han hecho. Es cierto que ha abanderado algunos proyectos, es cierto que como presidente insular he tomado la bandera de determinados asuntos, Puerto de la Cruz, Hospital del Sur, Sierra del Anillo, Colas del Norte. Es decir, es verdad que hay determinadas cuestiones en las que las he asumido yo, pero también creo que esa crítica criticona en la que estábamos también acostumbrados, a lo mejor hemos querido romper. Yo creo que la estrategia que especialmente Antonio Alarcó ha querido llevar en el Cabildo Insular ha sido totalmente diferente, también impregnada de la política que se suele llevar en la política nacional. Es absolutamente diferente. La negociación en el pasillo, la conversación extra comisión o extra pleno, yo creo que ahí ha habido otra línea de llevarla, y si estamos o no acertados se verá el próximo mayo. Santiago. Manolo ha tocado un tema, yo creo que muy sensible para muchos habitantes de Tenerife, sobre todo de la zona sur de Tenerife, el Hospital del Sur. Cuénteme, ustedes han estos días abanderado la historia de cuándo va a ocurrir esa historia o cuándo no va a ocurrir. Cuénteme, deme plazos, dígame por dónde va esta historia, o sea, cuándo, porque es que estamos hartos de oír a unos, a otros, para arriba, para abajo, para allá y para acá, no, mayo de 2000 tal, dígame, ¿cuándo va a estar ese hospital? Mira, no puedo hablar del Hospital del Sur. ¿Por qué? Porque no hay hospital. Es decir, hay un centro sociosanitario. El gobierno de Canarias ha reflejado en sus presupuestos 2014 y 2015 una partida económica que se llama Centro de Atención Especial del Sur de Tenerife, CAE del Sur. Por lo tanto, quienes tienen la potestad de hacer o no un hospital en el sur ya han descartado la opción de que sea un hospital. ¿No va a haber hospital del sur? No, porque así mismo viene reflejado. Yo el otro día en una rueda de prensa sacaba los documentos y les decía, miren, lean en este párrafo y dice Centro de Atención Especializada del Sur de Tenerife. ¿Qué es eso? Y eso es un centro de atención especializada en el que ciertamente habrán determinadas atenciones al ciudadano, pero lo que son las urgencias, paritorios, etcétera, no seguirán existiendo en el sur de Tenerife. Y en este momento encontramos otra cuestión que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es que Coalición Canaria y el Partido Socialista han presentado una enmienda a los presupuestos, y son los que gobiernan, me imagino que porque la querrán aprobar, en la que detraen de ese dinero que estaba previsto para el año 2015 2 millones de euros y se lo transfieren al Cabildo. El Cabildo luego cede 100 camas sociosanitarias para que se conviertan en sanitarias, cuando tenemos unas listas de espera desorbitadas en gente, en familias, en el servicio sociosanitario. Por lo tanto, yo creo que entre unos y otros han intentado lavarse la cara. En determinados momentos el Cabildo ha puesto el grito en el cielo, yo creo que más de cara a la galería que de la realidad, porque han dicho, oiga, es que nuestros diputados por Tenerife, si esto no sale adelante, van a votar en contra y van a vetar los presupuestos, cosa que ha pasado el tiempo y no ha existido. Hemos visto cómo, en definitiva, como tanto monta tanto, es decir, tanto está uno en un lado como en el otro, al final no tendremos Hospital del Sur, igual que no tenemos Hospital del Norte, y para mí es una pena. Yo le pido de verdad, y se lo llevo pidiendo hace 3 años, por lo tanto no ahora en este momento, que miren a la cara a los ciudadanos, que sean sinceros, que le cuenten la verdad y que respondan a la pregunta que tú me has hecho, es decir, a esa pregunta de ¿para cuándo? ¿Va a ser una realidad? ¿Podremos tenerlo? Y si no, que digan que no puede ser, y yo creo que eso va a ser saludable para todos. Hablando de política nacional y de explicación a los ciudadanos, ¿cómo podemos explicar que haya senadores del Partido Popular de Canarias que hayan votado a favor de una moción para ampliar el presupuesto para Galicia en cuanto a carreteras, y cuando hay una moción de Coalición Canaria para ampliar ese presupuesto para Canarias en cuanto a carreteras, los senadores del Partido Popular hayan votado en contra? Se puede explicar de una forma sencilla, y es que los hilos del presupuesto nacional los gestiona
un partido, en este caso un gobierno, no vamos por libre. Ya podremos ver lo que va a suceder con aquellos senadores que han ido por libre en la materia de extracciones, de prospecciones, con lo cual yo creo que en este sentido no se le tiene que achacar ninguna culpa a los senadores por Canarias. No es justo, no es justo, porque lo injusto es que aquí cada uno vaya por libre y que esto se convierta, con todo mi respeto, en el ejército de Pancho Villa. No, eso está muy bien. Hay una línea y una directriz. En eso estábamos de acuerdo, porque el Partido Popular siempre ha mostrado una línea, una directriz clara sobre lo que quiere hacer con su política, sea en el ámbito nacional o en el ámbito canario. Pero si le vamos a explicar a los ciudadanos por qué no viene más dinero del Estado para carreteras en Tenerife, ¿qué le decimos? Bueno, le tenemos que decir que sencillamente la situación económica en la que estamos es una situación compleja, en la que, como ahora ya la Carta de los Reyes Magos no cabe, hay que priorizar. Y el Estado prioriza y a lo mejor aprueba alguna enmienda para que vayan a Galicia un poco más de partidas económicas en materia de carreteras y aprueba una enmienda para Tenerife o para Canarias para que hayan ayudas al transporte del sector de los industriales, por ejemplo, que ha sido una de las que se ha aprobado y que de ellas nadie ha hablado. Por eso quiero decir que, indistintamente de lo que podamos estar analizando de forma extraída de un argumento general, puede sonar de una forma positiva o negativa según esa visión. Yo creo, de verdad, que ninguna culpa tienen los senadores canarios y al mismo tiempo de que todo esto es un trueque. Al fin y al cabo empiezas a analizar la situación en general, qué es lo más que se necesita en este momento. Ustedes desde Canarias, ¿qué creen? ¿Que es más importante una inversión en esta línea o una subvención a este transporte? Y se ha conseguido una subvención al transporte, me voy a atrever a decir, alrededor de 1.200.000 euros, que es la enmienda que se ha aprobado también en el Senado, ¿no? Hablando de esa disparidad de opinión que se ha producido también estos días, pero por lo menos parece que hay una coincidencia. Sori y Rivero llegan a un acuerdo, por lo menos, entre comillas, que puede ser que el dinero de la explotación o de las prospecciones parte redunde en la comunidad autónoma. Parece que eso puede ser un punto de acuerdo entre ambos. Bueno, esa fue la primera reunión que se mantuvo entre el ministro y el presidente del gobierno. Porque con todo lo que se ha dicho y con todo lo que ha salido... Claro, si hay petróleo. Si hay petróleo. Sí, claro. Si hay y fuera rentable y se pudiera extraer. Exacto. Ahora lo que falta es que haya petróleo, pero ahora que se van a poner de acuerdo ya verás tú que no correrá esa suerte. Pero lo digo porque es que se ponen de acuerdo que no hay demasiado petróleo. tarde. No, lo digo porque es que se ponen de acuerdo tarde. Han generado un espectáculo unos y otros innecesarios, y la sociedad, mientras tanto, con unos problemas de cuidado y desatendidos mientras estaban en ese discurso. Yo creo que el debate tenía que haberse centrado en eso. Aquí en España yo me he llevado la sorpresa de que hay dos palabras a las que le hemos cambiado el concepto, y si vamos al diccionario no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos en la sociedad. Una de ellas es prospección y otra es imputado. Un imputado es un condenado, y una prospección es una extracción. Y sin embargo eso no es verdad. Una prospección es analizar si hay o no hay petróleo. Y tú lo acabas de decir, ¿y si ahora no hay petróleo? ¿En qué va a quedar todo esto que hemos hecho? ¿En qué va a quedar todo este debate y toda esta pelea? Por eso yo creo que el debate se tenía que haber centrado en esa primera reunión que se mantuvo entre el ministro y el presidente del gobierno, en la que se dijo, ¿y para Canarias va a haber algo? ¿Y va a haber algo para los municipios más cercanos a esa extracción? ¿Y las islas que están más cerca de esto van a tener un beneficio? Bueno, hoy en día se está hablando de un 8%, si hubiese petróleo y si las cifras fuesen las que dice la empresa extractora, y estamos hablando de unos 300 millones de euros. Esa es una cifra que ronda lo mismo que se gasta o invierte hoy en día el gobierno de Canarias en política social, en política de vivienda, en política de deporte y en política de cultura. 300 millones de euros cada año. Por lo tanto, es ahí donde teníamos que estar los canarios debatiendo y exigiendo al gobierno central que para esta comunidad autónoma, que para nuestros municipios, que para nuestras islas, hubiese un impuesto, tasa, tributo, llamémoslo como lo llamemos, diferenciador y específico para estas islas. Santi. A mí hay un asunto que me preocupa, que he escuchado en estas últimas horas, no sé si usted además como alcalde de Los Realejos, de un municipio con cierta prestancia, el tema de las guarderías infantiles. ¿Tiene guardería en Los Realejos?
Mira, ese es un debate... Lo digo porque muchos padres que nos están escuchando hasta ahora deben estar muy pendientes porque, como dice Manolo, estamos hablando del petróleo, estamos hablando de historia, pero mire, en el fondo a la gente lo que le interesa es saber dónde lleva a los chiquillos cada mañana. Sí. Y según sabemos, según me han contado, las guarderías infantiles corren peligro. ¿Usted tiene ese problema en los relevos? Yo no tengo ese problema en los relevos porque he tomado una decisión por la que fui muy criticado y es hacer una concesión administrativa para la apertura de nuevas escuelas infantiles. Porque este es un detalle muy importante. A mí me gustaría que existiesen o que se viesen las actas de la FECAN, en la que fui muy crítico, incluso muy criticado por mis declaraciones en contra de la política que estaba llevando a cabo el Gobierno de Canarias con respecto a las escuelas infantiles. Primero, las escuelas infantiles exigen un nivel de personal y de cualificación mucho mayor de lo que son las guarderías. Por lo tanto, yo creo que en este momento, si el Gobierno de Canarias dice no a las escuelas infantiles, oiga, bájenos de categoría y defínalas como guardería. Con lo cual a los ayuntamientos ya, primero, nos está ayudando a que haya un menor coste. Y en segundo lugar, desde mi punto de vista, si queremos apostar por el empleo, si queremos apostar porque la incorporación de la mujer a la vida laboral, etcétera, etcétera, esta es una materia que tiene que ser primordial. Es que usted coincidirá conmigo, porque la gente dirá, bueno, ¿y esto a qué viene ahora? No, mire, es que es un tema primordial para muchas familias canarias, es decir, ¿dónde dejan sus niños cada mañana? Sí. ¿Quién no tiene cómo pagar una guardería? Es cierto. Es que hay muchos ayuntamientos, ayuntamientos, hay muchos ayuntamientos que han tenido que cerrar sus escuelas infantiles por culpa de los costes, por culpa de haber recortado esas subvenciones y porque ese personal lo han tenido que asumir como suyo esos ayuntamientos. Hay otros, como nosotros, que hemos sacado esa concesión administrativa y además damos una subvención a esas familias para que puedan costear la cuota mensual. Algunos del 80%, otros del 40%, otros del 50%, otros del 20%, pero en función de su renta les podemos ayudar. Ahora bien, es una materia que desde mi punto de vista tiene que asumir quien tiene esa competencia, que es el Gobierno de Canarias, y para todos los canarios y canarias es muy, muy importante. Hablemos de la autopista del norte, de las colas de cada mañana de muchos ciudadanos de Los Realejos y del norte de la isla de Tenerife. Hoy el Cabildo... Eso es una putada. ¿Sí? Pues, es una auténtica putada. Pues sí que lo es. Eso es, bueno, además de una vergüenza. Y aparte que es un problema de muchísimos años. No, además que es un debate que se reabre cada cierto tiempo. Claro. Cada cierto tiempo tenemos, yo no sé si hay picos. Sí, bueno, no sé qué ocurre. El tiempo universitario a partir de septiembre, Correcto. Si son octubre. picos hay que preguntarle a Juana María Reyes y no la tenemos aquí. Bueno, de todas formas, aparte de Juana María Reyes, ¿qué le parece esa experiencia piloto que quiere llevar a cabo el Cabildo de un carril bus para intentar, o un carril guagua, para intentar paliar en la medida de lo posible las colas de la autopista del norte? Mire, el martes venía yo para Santa Cruz muy temprano, en donde apenas encontré cola. Y empecé a meditar sobre este asunto y dije, bueno, ¿y esto por qué hoy de esta forma? Seguramente porque veníamos de un puente largo en el que la universidad no tenía el número de alumnos que y los tendrían martes otros no días. había colegio. El martes era O sea, día del maestro, martes no había- era día del maestro, verdad. con lo cual no había Ese actividad matiz no lo había yo Sí. no lo había yo analizado, pero es verdad que el martes no había colegio. Con lo cual... Si no era raro. Si no le iba a decir, yo vine usted a las 4 de la mañana, más o menos. Sí. Vino al mercado de la Laguna o de Santa Cruz temprano, ¿eh? No, esa no puede ser. Mira que dije que venía a trabajar, con lo cual... Hombre, pues el mercado, No, pero es cierto que a esa hora me daba cuenta de que no era la cola habitual. Ya la cola a lo mejor la encontré por el campo de golf y no la encontré en la Cuesta de la Villa. Entonces, en ese sentido, creí... Bueno, ¿y por qué se produce esto? ¿No? Analicé la situación y dije, bueno, seguramente por la universidad no había dado cuenta lo que era que no había colegio. Y cuando analizo la postura del Cabildo de un carril bus, yo entiendo que no es lo que tiene. La misma guagua venía el martes, la misma guagua sigue viniendo el miércoles o el jueves, haya universidad o no haya. Vendrá más llena o menos llena. Pero sí es verdad que el problema, desde mi punto de vista, no soy técnico, pero desde mi punto de vista está en el número de vehículos. Y el número de vehículos crea un cuello de botella, creo, en 3 puntos concretos. Uno,
en la salida de Guamasa, 2 a la altura del Padre Anchieta, 3 conexión con la TF5, con la TF1, perdón. Con lo cual, eso, desde mi punto de vista, son los 3 cuellos de botella. Y estoy con Santi, depende del momento, hay picos de esta información, porque recuerdo yo, en un programa electoral que Pablo Matos lideraba como candidato al Parlamento, al Congreso de los Diputados, en el que se hablaba de una vía alternativa a la altura de los rodeos. Se hablaba de una... La vía exterior. Vía exterior a la altura de los rodeos. Está proyectada la vía exterior. Está proyectada. Domingo Berriel en TEI de Radio también comentaba eso, pero Madrid nos castiga. Claro, el presupuesto. Madrid son ustedes, ¿eh? Pero y Madrid eran ellos cuando en ese momento habló de Pablo Matos en el año 2003-2004 aproximadamente. No gobernaba el Partido Popular. Con lo cual, ¿Madrid nos castiga o Canarias ha utilizado mal los fondos? Pregúntale a José Luis Delgado, el consejero del Cabildo, qué opina de eso, porque yo le he escuchado decir que es que el dinero que ha venido a Canarias se ha mal utilizado y ha puesto ejemplos concretos de puentes sin terminar, de carreteras que no eran necesarias, etcétera, etcétera. Y yo estoy más en esa teoría. Indistintamente de quién haya gobernado en Madrid, el cacareo que se ha producido desde aquí nos ha llevado a no tener lo que merecemos, en este caso los tinerfeños y las tinerfeñas. ¿Y esos puentes inacabados, dónde está la responsabilidad técnica y política? Claro. ¿Por qué no se exige más? Yo creo que en el mismo sitio que está esa vía, que ahora en Santa Cruz nos va a costar a todos, porque al fin y al cabo también de los impuestos que yo pago vía Cabildo, vía Gobierno de Canarias, llega algún euro al Ayuntamiento de Santa Cruz, también al de Los Rolejos o a cualquier otro, que nos va a costar a todos, porque creo que son 4 meses de vida que tiene esa nueva obra y que ahora vamos a tener escuchaba esta mañana a un concejal, una pasarela que se le va a pedir a puertos para que mejore esa situación. Es decir, obras que se hacen sin una planificación de futuro, y estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces nos basamos, permíteme la expresión, en chorradas para poder señalar, condenar con el dedo a un político, a un dirigente, a quien sea, y sin embargo en materias tan importantes como esas, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Pero no es una pena que no haya consenso. Por ejemplo, Autoridad Portuaria es una administración del Estado, ahí es donde se ve, por ejemplo, este tinglado que tenemos montado, que es una administración del Estado, al presidente lo elige la comunidad autónoma, están configurados por cabildos, ayuntamientos, y no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué cuando se sientan en una mesa no se ponen de acuerdo? Mira, sorprendentemente, porque no se ponen de acuerdo, y estamos hablando de que una cosa que se hace en julio, 4 meses después hay que tirar 600.000 euros a la basura. yo creo que lo difícil en ponerse de acuerdo es que empiecen las cosas. La demanda. Yo como alcalde de un municipio pido que aquellas carreteras insulares pues se atiendan, etcétera, y cuesta que te hagan caso, y cuando ya ves que está en el presupuesto, ha llegado el momento en que ya estamos de acuerdo, y ahora sí es verdad de que hacemos las cosas de forma consensuada. Por lo tanto, yo creo que en todo momento tiene que haber consenso. Ahora alguien ha planificado mal, y estoy convencido de que quien ha planificado mal es quien dirige esa administración local, en este caso, ese ayuntamiento, porque no es de recibo, de verdad, no es de recibo, ni es justo que ahora tengamos ese gasto imprevisto o no, porque no se ha tenido una planificación de futuro. Cuénteme una cosa que seguramente muchos ciudadanos del norte de Tenerife están pendientes. Usted es alcalde de Los Rolejos, pero bueno, me imagino que de vez en cuando mira para allá abajo y ve el puerto de la Cruz y ve toda la zona del puerto. ¿Para cuándo el puerto del puerto de la Cruz? Bueno, demanda histórica. ¿Cómo está esa historia? Mira, yo miro más de una vez para abajo, ¿no? Yo me asomo... Levanta la cabeza. Más de una vez y levanto la cabeza para ver hacia el puerto, y además cuando voy al puerto me siento querido por los ciudadanos de ese municipio, y además me enorgullece. Pero siempre les he dicho, lo hago de forma egoísta, porque yo quiero que los ralejeros, que las ralejeras tengan donde trabajar. Yo quiero que los ralejeros y las ralejeras tengan un desarrollo futuro. Pero es que también quiero que esta isla, de una vez por todas, se equilibre. Porque si por peso fuese, probablemente se estuviese hundiendo por una parte que no es el norte. Entonces, en esa línea sigo insistiendo en que ese puerto deportivo, comercial y pesquero es vital. Yo tuve una reunión con el presidente del Cabildo, quien antes de
dar la noticia para decir que tenía una planificación de cómo desarrollar la primera fase de ese puerto deportivo, comercial y pesquero de Puerto de la Cruz, quiso reunirse conmigo, posiblemente porque sabía de que este era un proyecto que he liderado desde el minuto cero, que he tenido credibilidad porque en ningún momento les he mentido a los ciudadanos, que he buscado alternativas, y en el momento en el que nos encontramos se está trabajando en la redacción de un anteproyecto. ¿Es un proyecto complicado? Donde yo reconozco que es un proyecto complicado. Reconozco además que hay que hacerlo en 2 fases. Ojalá pudiese hacerse en una sola fase. ¿Hay dinero para ello, señor Domínguez? La planificación que me presentaba a mí el presidente del Cabildo me hace ver que sí hay una parte que es la pesquera que va a invertir el Gobierno de Canarias. Otra parte que es la deportiva, que junto con la terrestre podría dar la posibilidad de desarrollo de la misma. Y una parte que es el brazo, en definitiva, que es la contención hacia el mar, que sería con inversión del Cabildo. Ahora bien, hay 2 asuntos que le he dicho que son innegociables. Uno de ellos es la bocana, para que puedan entrar esos... ¿Es cierto que en esa reunión había una bocana de 54 metros y pasó a ser de 85 porque el barco no iba a poder girar dentro del muelle? No podía ni siquiera entrar. Yo le decía... Y si este barco, sin ser técnico nuevamente, tan solo utilizando la lógica, si este barco entra, ¿cuánto mide de ancho un buque de mediana dimensión? Desconozco cuánto, pero estoy convencido que si se atraca justo a la entrada, después va a entrar una falúa y tendrá que pedir permiso. Por lo tanto, insistía en que la condición que poníamos nosotros era que esa bocana se ampliase, que permitiese la entrada de buques de mediana envergadura y que hubiese una conexión con la isla de La Palma. En esa conversación quedó bastante claro que esa era la apuesta que se iba a hacer. En este anteproyecto, que aún no he visto, parece ser que la bocana va a permitir ese atraque de buques de mediana dimensión, y yo, como representante de este partido, me siento orgulloso de haber trabajado en ello y espero y deseo, indistintamente de quién lo haga, que esto sea una realidad a partir de ya. Bueno, sin movernos de Puerto de la Cruz, ¿Chano Ledesma o López Afonso? López Afonso o Chano Ledesma. Eso iba a decir. ¿Sabe mi respuesta? Pasa que Chano Ledesma se lo puede llevar para el Realejo, para otro municipio. Bueno, mira, López Afonso Sebastián... es del municipio y sabe usted, y lo hemos, no sé si lo va a confirmar, las encuestas le dan muy bien en el Puerto de la Cruz. Sebastián es un hombre que lo ha dado todo por este partido. Sebastián ha sido un hombre que ha llegado a los Realejos cuando peor estaba la formación política a la que represento y la ha organizado, permítanme la expresión, se ha comido los marrones para después dejarme a mí las maduras. Yo he tirado adelante hasta llegar a una mayoría absoluta. Ha llegado a Puerto de la Cruz con un partido también muy deshecho y lo ha organizado. Ahora, en este próximo mandato, estas próximas elecciones, o Sebastián Ledesma o López Afonso. Uno de los dos va a ser el candidato y les garantizo, y les soy sincero, que hasta el día de hoy todo el puzzle de la isla no lo tengo definido. Esa es una de las piezas que definiré en breve. Ángel. ¿Cabildo? Cabildo, candidato, ¿te refieres? Sí, claro. Bueno, tampoco está definido. Es verdad que Antonio ha hecho un trabajo en estos últimos 8 años interesantes, un hombre con bastante aceptación, pero en las reuniones mantenidas con el presidente regional llegamos al siguiente acuerdo, es decir, estructura los 31 municipios, tarea del presidente insular, nos sentamos a hablar de la candidatura del Cabildo y después la dirección regional es quien define las candidaturas al Parlamento de Canarias. Con lo cual, estoy en la primera fase de esa labor. Yo espero que después de estas Navidades quede definido, al menos internamente, quién va a ser el candidato o la candidata al Cabildo Insular de Tenerife. Sí, que va a empezar por los ayuntamientos. ¿Para cuándo definirá La Laguna y Santa Cruz? Pues de igual forma que el resto de municipios. Marcaremos a mediados del próximo mes, ya el año que viene, que parece muy lejos, pero es ahí, a la vuelta de la esquina, dentro de 3 semanas, ya estaremos definiendo los candidatos de los 31 municipios. Vamos ya con la última ronda de preguntas. Le pido brevedad, alcalde, sí, para poder sacar partido de esta última ronda. Moisés. Me gustaría preguntarle, siendo usted presidente del Partido Popular en Tenerife, tiene bastantes calderos al fuego, Esteban González en Granadilla, Dionisio Rocha en Arona, ya nos olvidamos de Tomás Mesa, tiene muchos calderos al fuego. Esteban ha dicho que se va. Sí, digo que tiene calderos al fuego porque en ese sentido tendrá que buscar a otro candidato. Sí. Juan Damián Corrín hoy ha tenido un lapsus, pero bueno, eso ya hablaremos en otro momento.
Tiene días. Sí, es un alcalde peculiar, venido de Coalición Canaria. ¿A usted le queda tiempo para ser alcalde de Los Realejos? Pues es una pregunta que deberíamos hacer a los ciudadanos. ¿Está usted contento con la gestión que yo he hecho en el municipio de Los Realejos en estos 3 y pocos años? ¿Cree usted que yo he sido el alcalde que merece el municipio de Los Realejos? Esa es la pregunta que a mí me gustaría hacerle a los realejeros y realejeras. Ellos son los que deberían de definir esa situación. Yo lo estoy dando todo, sino que le pregunten a mi familia. Yo le dedico a esto todo el tiempo que tengo y más. Lo hago con un equipazo y gracias a ellos pues lo digo porque usted ha gestionar delegado en la muchas otra ocasiones situación. en su primer teniente de alcalde porque por otros compromisos que ha tenido. No, pero vamos a ver, Adolfo es un hombre capaz, es un hombre en el que tengo toda la confianza del mundo y es un hombre que ha demostrado también su capacidad de hacer. Ahora bien, como cualquier gestor, el timón del barco lo tiene que llevar alguien y lo he llevado yo. Si se ha hecho mal, el responsable soy yo. Y si se ha hecho bien, hemos tenido un muy buen equipo. Porque de verdad, este ha sido un trabajo compartido donde la responsabilidad de las decisiones han sido mías. Y en ese sentido serán los ciudadanos los que tengan que definirlo. Ahora, tiempo ha habido. Y creo que lo he demostrado. Nadie puede decir que he faltado a ninguna cita. Nadie puede decir que no he estado en su barrio, incluso en su casa tomándome un café. Nadie puede decir que me ha invitado a ir a algún lugar y yo no he estado. Yo creo que eso es la situación. Si le pregunto ahora por un candidato regional y le nombro, por ejemplo, Enrique Hernández Bento, María del Carmen Hernández Bento, Asier Antona, usted me va a decir, no, todos son buenos, todos son buenas personas y buenos candidatos. Dígame que la condición geográfica no va a condicionar al candidato a la presidencia del gobierno. Dígame que no va a importar que, por ejemplo, haya 2 candidatos de Tenerife y haya uno de Gran Canaria, o que eso no condicione para que el tercer candidato es del Partido Popular. Ya sabemos que hay 2, Fernando Clavijo y Patricia Hernández, son de Tenerife, hay otro. Dígame que el presidente regional no tiene en la cabeza temas geográficos, que puede ser cualquiera. Esa era parte de mi respuesta. No sé lo que tiene el presidente regional en su mente. ¿Usted habla con él habitualmente? No, y hablo bastante con él, es verdad. Pero es cierto que en la política regional no entro, ¿no? Pero si yo fuese quien tuviese que tomar esa decisión, es absurdo decir hoy aquí que no hay estrategia. Eso es mentira. Y habría que analizar la situación. Lógicamente, con las variables que ellos tienen es más fácil tomar una decisión. Va a ser de Gran Canaria. Tendrán encuestas, tendrán... ¿Por estrategia? Pero es que hay que utilizar... Pues igual no, Moisés, igual no. Yo creo que el Partido Popular, sinceramente, y es mi posición personal, está esperando a ver qué pasa en los otros partidos. Ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos lo que pasa con el alcalde de La Laguna, y yo creo que por eso han retrasado su posición a febrero, y van a tomar unas decisiones en febrero. María del Carmen Hernández Bento. O Asier Antona. No lo sé. No, pero la bola de cristal de hoy... Sí, por eso le preguntaba por el tema geográfico. Digo, si realmente les va a condicionar el tema de decir, hay 2 candidatos en una isla, tiene que ser de otra, o realmente pues van a elegir a las personas. Mira, hay algo importante. ¿Sabe por qué le digo lo de las personas? ¿Sabe por qué digo las personas? Porque al final creo que ustedes en el día después yo creo que muchos de ustedes no están pensando en el día de las elecciones, sino en el día después de las elecciones y en los pactos. Y en los pactos a veces no priman las ideas, sino priman las personas. Hombre, por feeling personales. Es cierto que las personas son fundamentales, son fundamentales, esenciales, y hay determinados sitios en donde era imposible llegar a un acuerdo con otra formación política. Podríamos hacer otro programa con esto. Pero claro, eso sería larguísimo. Si querer, con lo que dijo antes, que ahora le está diciendo a Santiago, viene a tirar hasta para el Cabildo. No sé qué está pasando por aquí. Pero bueno, lo dejamos ahí. Oye, pero Ángel, ya entonces las previsiones de antes no son acertadas. Señor Domínguez, Parlamento de Canarias, ¿no? Vamos a ver. Pero primero el ayuntamiento ha dicho. No, sí, claro, además, claro. me parece que además que ha dicho que ayuntamiento, y es su última legislatura, que también veo bien que los que se pongan tope a la hora de permanecer en un 4 puesto. años para el Cabildo. Mira, esa es la estrategia de Manuel Domínguez. Yo creo que hay una cosa fundamental, y creo que lo he demostrado y lo digo con sentimiento. Nosotros jugamos los periodistas a poner nombres, Claro, que a veces lógico. por afinidades, porque veo más interés en la parte periodística en poner los nombres que en la parte política. Pero mira, yo hablo incluso con sentimiento lo que voy a decir. Hoy lo pensaba en casa, y yo creo que nadie, por lo que tú acabas de decir, puede dudar
de mi, iba a decir cariño, de mi amor por mi municipio. Incluso en contra de la opinión de mi padre. Es decir, ¿cómo vas a dejar de ser diputado nacional? Te vas a presentar aquí y no sabes a dónde vas a llegar. No, mira, aquí estoy. Cuando yo estaba en la oposición, cuando el pacto Partido Socialista Coalición Canaria, a mí me ofrecieron ser director general del Gobierno de Canarias y dije que no. Que eso, bueno, mi pregunta fue al contrario. Mi pregunta fue, ¿eso es incompatible con el acta de concejal? Y me dijeron, sí, entonces no cuentes conmigo. Oye, me gustaría que fuese Sebastián Ledesma, que después fue director general, pero conmigo no cuenten. De turismo. Porque yo entendía que me debía a esa situación. Luego dudaron de que yo, aún ganando las elecciones, me iba a quedar en mi municipio. Y lo volví a demostrar. Y ahora empezarán a dudar nuevamente de otras situaciones. Pero yo creo que nadie tiene que dudar de esa situación. Al menos no debería de existir ni un solo realejero o realejera que lo dude, ¿no? Y hablando de realejeros y realejeras, hipódromo y campo de golf en el municipio, en SPGO, ¿o no? Yo apuesto por ambas cosas, abiertamente, no tengo por qué esconderme. Yo soy de los que cree, apuesta en un binomio inseparable deporte-turismo para el municipio de Los Realejos y ofrecer alternativas a ciudades tan importantes como el Puerto de la Cruz. Gracias. Ve a Moisés de equitación y con los palos de golf apuestos. En el caballo y los palos al hombro. Además del norte de Tenerife. Lo que pasa es que el corazón lo tiene Santa Cruz. Gracias, Ángel. Gracias a ti, Ángel Manolo. Llanes. Gracias, Santiago Negrín. Encantado. Gracias, Moisés Grillo. Gracias, Manolo. Además, se tienen que levantar todos muy temprano mañana para hacer una fantástica labor en la SER en Canarias, en la cadena COPE en Canarias y en TI de Radio en el Diario de Avisos en Tenerife. Gracias, Manuel Domínguez, por darnos esta entrevista, la última de este ciclo ya próximo a las Navidades. Muchas felicidades y muchos éxitos para el 2015. Muchas gracias, Manolo, muchas gracias a los tres, de verdad, un placer haber compartido con ustedes este ratito, y a los televidentes, si me lo permite, desearles unas felices fiestas, un próspero año nuevo, que este 2015 consigamos hacer realidad pues al menos uno de nuestros sueños. Bueno, pues vamos a, por soñar que no sea. Bueno, pues